el mercado negro privado del autoabastecimiento eléctrico, la historia de la ilegalidad de las asociaciones del autoabastecimiento eléctrico. Después de la compra del Estado mexicano de las últimas acciones extranjeras a la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, por el presidente Adolfo López Mateos, el 27 de septiembre de 1960, se consolidaría la nacionalización de la industria eléctrica. Luego, en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, se decretó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica el 22 de diciembre de 1975 y, alineando su reglamento a las disposiciones constitucionales del artículo 27, corresponde exclusivamente a la nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y, la nación aprovechará, a través de la Comisión Federal de Electricidad, los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. Además, se comenzaría a reconocer al autoabastecimiento de particulares, por las nuevas necesidades de la industria y sus servicios, empezando por los servicios de las plantas de emergencia, que la CFE no podía proporcionar, y que comenzaban a proliferar en cajas de cobro conectadas a centros comerciales, o centros de cómputo que requerían de energía ininterrumpible, así como soporte de generación autónoma a base de generadores diésel o gasolina en cines, teatros, hospitales, hoteles, etc., o en regiones apartadas que resultaban incosteable a la CFE proporcionar el servicio, de tal manera que, en su artículo 3, la ley reglamentaria indicaría que, no se considera servicio público el autoabastecimiento de energía eléctrica, para satisfacer intereses particulares, individualmente considerados, así como, la continuación en el artículo 38 que advertía evitar asociaciones extrañas para proporcionar servicio público eléctrico entre sí, lo siguiente: estos permisos no podrán ser transmitidos o explotados total o parcialmente o a título oneroso o gratuito. La llegada neoliberal contra la industria eléctrica nacional. Entre las acciones de un Estado neoliberal son, desaparecer las actividades productivas del Estado para entregarlas a los particulares, y la eliminación de impuestos a las grandes corporaciones. Por tales motivos, a la llegada de Carlos Salinas de Gortari y la ideología neoliberal, modificaron la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el 23 de diciembre de 1992, al incluir sociedades en el autoabastecimiento, como se indica enseguida. Cuando sean varios los solicitantes para fines de autoabastecimiento a partir de una central eléctrica, tendrán el carácter de copropietarios de la misma o constituirán una sociedad cuyo objeto sea la generación de energía eléctrica, para la satisfacción del conjunto de las necesidades de autoabastecimiento de sus socios. Con lo anterior, permitirían a empresas generadoras extranjeras la función del servicio público de generación eléctrica porque no acotaron los límites de generación, violando con esto el artículo 27 constitucional donde solo la CFE debería proporcionar el servicio. Cabe señalar que el autoabastecimiento no es un mercado eléctrico que propicie competencia, sino una asociación que asemeja a una cooperativa entre un productor y varios grandes consumidores. El director de la CFE, Manuel Bartlett, el 26 de marzo del 2021, en la mañanera presidencial, denunció a estas sociedades de autoabastecimiento. Entre las múltiples empresas clientes se encuentran Walmart, Liverpool, Carso, Alfa, Ford, Bridgestone, Mave, Heineken, Nestlé, PepsiCo, Su Carne, Bimbo, FEMSA, Kellogg's, Hershey's, Oxo, Kimberly-Clark, entre otros 75.656 socios clientes, atendidas por generadoras eléctricas principalmente extranjeras como las españolas, Iberdrola, Enel, y la italiana Acciona, entre otras 223 socios generadores eléctricos, que llegaron incluso
en aceptar hasta $1 para admitir socios de autoabastecimiento. El mercado negro eléctrico. El objetivo de un mercado negro es la evasión de impuestos al Estado ante el intercambio de bienes y servicios. Por lo tanto, el objetivo del autoabastecimiento es la evasión de impuestos ante Hacienda, como el impuesto al valor agregado exentando la mitad de la tasa hasta del 8%, que se cubre al facturar el cliente de la asociación, y la de sus productores, evitar el pago del impuesto sobre la renta del 30% sobre operaciones en estas sociedades. El negocio ha llegado a constituir el 12% de la producción eléctrica total del país, lo cual es una gran tajada que estas asociaciones piratas han dejado de proporcionar a la hacienda pública, y por lo tanto, a la nación, reduciendo a que el Estado proporcione a la población la educación, la salud, el combate a la inseguridad, apoyo a los jóvenes, etc. Pero que, si esto fuera proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad, llegaría al pueblo. Además, subsidian el costo real al utilizar las líneas de transmisión y distribución de la CFE, con un costo reducido llamado porteo estampilla, enfocado para las energías con fuentes renovables y generación eficiente a base de gas, así como un reducido pago a las interconexiones que realiza el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE. Pero, desafortunadamente en el caso de las energías renovables, por ser intermitente su generación, debido a los cambios de velocidad del viento y del paso de nubes sobre el sol, distorsionan la calidad de la energía, con lo cual las autoridades y responsables de la Secretaría de Energía, en los gobiernos panistas y priistas, no exigían a las empresas extranjeras que regularan la calidad o intermitencia, con respaldos de su propia energía en baterías y, con esto, no afectar los aparatos y motores de los usuarios. En cambio, le exigieron a la CFE que, con sus servicios conexos, utilizaran generadores para compensar esa energía faltante sin costo, pero endeudando con esto a la empresa pública, por lo que es inconstitucional poner el servicio de empresas públicas a las privadas, pues en su artículo 27 indica que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Esto representa una afectación promedio de 7.600 millones de pesos al año. Por supuesto, estos subsidios lo cargan a todas las viviendas que, si pagan todos los costos. La afectación a los usuarios de la vivienda y al comercio formal. Debido a los subsidios al mercado negro de electricidad, las tiendas Oxxo, Walmart, etc., pueden mantener todo el tiempo sus productos refrigerados, ofrecer día y noche con aire acondicionado, compitiendo contra las tiendas del barrio, abarrotes, carnicerías, pollerías, tlapalerías, panaderías, tortillerías, etc., de personas emprendedoras y que, paradójicamente al pagar ellos sus impuestos, subsidian a sus competidoras, las 75.000 grandes cadenas de comercio de las sociedades de autoabastecimiento que, al mismo tiempo, los están desapareciendo de manera desleal. Además, los equipos de la CFE a base de diésel y turbinas de gas, porque son más rápidos en el arranque, son los únicos que pueden compensar las variaciones de las energías intermitentes, pero son más caros y contaminantes, por lo cual se pierde el objetivo ecológico de reducir los gases de efecto invernadero y se cancela el derecho a un medio ambiente sano. La CFE no tiene la culpa, sino las autoridades del pasado que les permitió a las asociaciones de autoabastecimiento al desorden, para obtener ganancias rápidas, pues no les exigieron a los generadores de energía limpia que tuvieran su propio respaldo por baterías para regular sus intermitencias.
Sin embargo, las energías supuestamente limpias fotovoltaicas y eólicas de las asociaciones de autoabastecimiento solo representan un tercio del total de generación. El resto de generadores de autoabastecimiento privado lo realizan a través del diésel, gas por ciclo combinado y sencillo, y termoeléctrica que generan gases de efecto invernadero. Sin embargo, con el gobierno de la 4T, se decretó cobrar al autoabastecimiento y exigir el respaldo por las intermitencias de las energías limpias, por lo que la Secretaría de Energía dictó un acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional, el 15 de mayo del 2020, que entre sus artículos indican que, artículo 8.10, los generadores que provoquen un incremento de los requisitos de servicios conexos para garantizar la confiabilidad en la operación del sistema eléctrico nacional, deberán cubrir el costo asociado a dicho incremento. Artículo 10.4.4. Centrales eléctricas con energía limpia e intermitente deberán considerar la incorporación de proyectos con tecnologías de almacenamiento de energía eléctrica. Pero, estas disposiciones no les gustarían a las compañías de autoabastecimiento porque afectarían sus ganancias e interpondrían un amparo centrado en estrategias sobre daños al medio ambiente, a bienes y servicios, a la salud, incumplimiento de acuerdos medioambientales internacionales y posibles incrementos de precios al usuario. El juicio del pueblo contra las sociedades de autoabastecimiento. Ante esto, la 4T responde con el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, el 9 de marzo del 2021, en el cuarto transitorio, en lo relativo a los permisos de autoabastecimiento, e indica que los permisos de autoabastecimiento, que continúen surtiendo sus efectos jurídicos, obtenidos en fraude a la ley deberán ser revocados. En su caso, los permisionarios podrán tramitar un permiso de generación, conforme a lo previsto en la Ley de la Industria Eléctrica, lo que significaría que se invita a registrarse como participantes del mercado eléctrico mayorista, establecido por el gobierno peñista en el año 2014, donde pueden competir en un mismo piso parejo, en la modalidad de mercado en tiempo real o participar en subastas de largo plazo para obtener un contrato de cobertura eléctrica o establecer un contrato bilateral de abastecimiento con otro miembro del mercado eléctrico mayorista. Sin embargo, al día siguiente, con otro amparo del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, se otorga una suspensión definitiva que detiene la reforma, hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo. Pero, en tanto se resuelva de fondo el juicio de amparo, se debe de tomar en cuenta que las sociedades de autoabastecimiento no propician la competencia, sino que son un mercado negro del servicio eléctrico que no pagan impuestos y que violentan el artículo 28 constitucional desde su primer párrafo, que dice, artículo 28, en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos. Esto ocasiona la desaparición de negocios y afectación a los hogares mexicanos, como se sanciona en otro párrafo del artículo 28 constitucional, que dice, artículo 28. En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán, evitar la libre competencia entre sí, todo lo que constituya una ventaja exclusiva e indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. Por lo que, los pequeños y medianos comercios e industrias afectadas, así como asociaciones de consumidores de electricidad, deben abrir juicios ante la Comisión Federal de Competencia por la afectación desleal que estas sociedades de autoabastecimiento les afecta económicamente y, con esto, podrán bajar también su costo eléctrico. Y por si no fuera poco,
Violan todos los tratados de libre comercio firmados por México, pues estas prácticas están bien demostradas que ocasionan el dumping o competencia desleal internacional, donde la Secretaría de Economía podrá denunciar internacionalmente a los participantes de estas asociaciones que realizan estas prácticas desleales de comercio y que propician desaparición de empresas en otras regiones.